Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a ver el tema de los óxidos metálicos. ¿Qué son los óxidos metálicos? Es la combinación de un metal más un oxígeno que nos va a dar como producto el óxido metálico. Vamos a ver primeramente las nomenclaturas en las que se nombran y vamos a ver la nomenclatura tradicional que nos dice que se va a empezar por el nombre de óxido, seguido del nombre del metal y con la terminación de la valencia que esté utilizando. Si el metal tiene la valencia de 1, se va a utilizar la preposición de y luego el nombre del metal. Ahora, si el metal tiene dos valencias y trabaja con su menor valencia, se va a utilizar la terminación oso, y si trabaja con su mayor valencia, se va a utilizar la terminación ico. Ahora, en la formulación directa que nos dice que se tiene que intercambiar las valencias del metal con el oxígeno. ¿Qué nos quiere decir? El oxígeno en los óxidos siempre va a utilizar la valencia de -2 y el metal siempre es positivo. Entonces se va a hacer el intercambio de las valencias y nos va a quedar de esta manera. La valencia del oxígeno se va a ir al metal y la valencia del metal se va a ir al oxígeno. Ahora nos dice que si los subíndices son pares, se van a simplificar. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos 2 y aquí tenemos 2. Entonces se simplifica. Entonces nos quedaría 1, 1. Nos dice que si es que queda 1, 1, se sobreentiende que son 1 y no se debe de escribir. Aquí vamos a ver. Aquí vamos a hacer un ejemplo con un metal que solamente tiene una valencia, que es la valencia de 2, es el elemento bario. Este es el símbolo del bario, entonces vamos a hacer la formulación del óxido. El bario tiene +2 y el oxígeno tiene la valencia de -2. Vamos a hacer el intercambio de las valencias. Nos va a quedar de esta manera, aquí 2 y aquí 2. Como habíamos dicho anteriormente, si son pares se simplifica, entonces aquí es 2, 2 y son pares, se van a simplificar y nos va a quedar 1 y 1. Bien, aquí ya tenemos el óxido de bario, aquí nos queda 1 y 1 y se sobreentiende que es 1, entonces no se lo escribe, eso es lo que nos dice. Entonces nos va a quedar así el óxido de bario. Ahora vamos a nombrarlo y nos dice que hay que empezar primeramente por la palabra de óxido, seguidamente de la preposición o la terminación de que el bario solamente tiene una valencia, entonces nos dice que hay que utilizar la preposición de seguido del nombre del metal, que en este caso es el elemento bario. Óxido de bario. Y eso sería para los elementos que solamente tienen una valencia como el bario. Ahora vamos a continuar con los elementos que tienen dos valencias. En este caso tenemos al hierro, que tiene la valencia de +2 y +3 y su simbología es Fe. Entonces, primeramente vamos a trabajar con su menor valencia, el hierro. Aquí tenemos el hierro y el oxígeno. La valencia que va a trabajar es con la menor, que es el 2, y el oxígeno, que es la valencia de -2. Hacemos el intercambio y nos va a quedar de esta manera el óxido. Aquí 2 y aquí 2. Entonces, como son pares, lo vamos a simplificar y aquí va a quedar 1, 1 y se va a sobreentender de que tiene 1. Entonces, el óxido nos va a quedar de esta manera. Como ya tenemos el óxido, vamos a proceder a nombrarlo en la nomenclatura tradicional. Que nos dice que primeramente tenemos que nombrar por la palabra de óxido. Y como el hierro tiene la valencia de 2 y 3, ¿qué quiere decir? Que si está trabajando con su menor valencia va a ser oso, y si trabaja con su mayor valencia, ico. Entonces, como está trabajando con su menor valencia, va a ser la terminación en oso. ¿Y qué va a decir? Vamos a iniciar primeramente por el nombre del metal. Óxido, Fe, Fez, esa es la raíz y la terminación va a ser oso. Óxido fesoso. ¿Qué nos quiere decir el fesoso? Nos quiere decir que este óxido está trabajando con su menor valencia, que es de 2. Ahora vamos a ver el óxido de hierro cuando trabaja con su mayor valencia, que es con el 3, y vamos a hacer el intercambio de las valencias. Entonces nos va a quedar de esta manera. Así nos queda el óxido de hierro y no se lo puede simplificar porque esto es impar y esto es par, entonces ese sería el óxido de hierro. Vamos a proceder a nombrarlo en la nomenclatura tradicional y vamos a empezar por el nombre de óxido. Óxido, seguidamente de la raíz que tiene, ¿no? Porque es la palabra óxido, seguidamente del elemento, que es el hierro, que sería Fez. La raíz, Fez, y la terminación va a ser que, como está trabajando con su mayor valencia, va a ser ico. Entonces va a ser aquí óxido férrico. Entonces, ¿qué nos quiere decir óxido férrico? Que está trabajando con su mayor valencia, que es de +3. Entonces, así se nombra a los óxidos que trabajan con su menor, mayor valencia o en caso si tienen una valencia.
La segunda nomenclatura la que se utiliza es la nomenclatura stock, que nos dice que hay que empezar por la palabra de óxido, seguido del nombre del metal, seguido de la valencia en números romanos. ¿Qué quiere decir? Que si el metal tiene la valencia de 1, romanos 1, si tiene la valencia de 2, romanos 2, si tiene la valencia de 3, romanos 3 y así sucesivamente. Vamos a empezar con el elemento que solamente tiene una valencia, que en este caso es el aluminio, que tiene la valencia de 3. Vamos a hacer el intercambio del oxígeno y del aluminio. Entonces nos va a quedar así. Este sería el óxido de aluminio. Entonces vamos a empezar por la palabra de óxido. Óxido de aluminio seguido de la valencia en números romanos, que sería 3. Óxido de aluminio 3. Los elementos que solamente tienen una valencia no tendría que escribírselo en la valencia en números romanos, porque solamente está trabajando con la única valencia que tiene. Ahora vamos a ver en los metales que tienen dos valencias. El estaño tiene la valencia de 2 y 4. En este caso vamos a trabajar con su valencia de 4 y vamos a hacer el intercambio de las valencias. ¿Qué nos va a quedar? El 2 va a venir aquí al estaño, aquí va a ser 2, y del estaño se va a venir aquí, que va a ser 4. Como son pares, vamos a hacer la simplificación y aquí nos va a quedar 1 y aquí nos va a quedar 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar nuestro óxido del estaño? Nos va a quedar de esta manera. Este es el óxido de estaño. Entonces, como ya tenemos la formulación del óxido de estaño, vamos a nombrarlo en la nomenclatura stock. Y vamos a empezar por la palabra de óxido de estaño. Óxido de estaño. Seguido de su valencia con la que está trabajando, que es la valencia de 4 en números romanos. Vamos a seguir con el elemento que es el níquel, que tiene las valencias de 2 y 3. En este caso está trabajando con su menor valencia y vamos a hacer el intercambio de las valencias. Y aquí va a venir el 2 del oxígeno al níquel y del níquel el 2. Como son pares se va a hacer la simplificación y aquí va a ser 1 y 1. Como habíamos dicho anteriormente, cuando los subíndices son 1 no se escribe y se sobreentiende que son 1. Entonces nos va a quedar así de esta manera el óxido de níquel. Y vamos a empezar por la palabra primeramente de óxido de níquel. Óxido de níquel y su valencia en números romanos. Y la valencia en números romanos del níquel es el 2 en romanos. Cuando los elementos tienen dos valencias es importante escribirlos, ya que ahí se va a identificar con qué valencia están trabajando, si están trabajando con la mayor o la menor valencia. Vamos a seguir con la tercera nomenclatura, que es la nomenclatura IUPAC o sistemática. Nos dice que hay que empezar por la palabra de óxido seguido del nombre del metal, pero antes con los prefijos mono, di, tri y tetra, que quiere decir que si el oxígeno solamente tiene 1 va a ser mono, si el oxígeno tiene el subíndice de 2 va a ser di, si tiene el subíndice de 3 va a ser tri y así sucesivamente, de igual manera en el metal cuando tenga el subíndice de 2. ¿Qué nos quiere decir? Vamos a hacer aquí un ejemplo. Aquí el calcio sabemos que solamente tiene una valencia que es de 2 positivo. Vamos a hacer el intercambio de las valencias y como son pares los vamos a simplificar, 1 y 1. Como son 1 se va a sobreentender que es 1 y no se lo escribe y nos va a quedar aquí, ya tenemos el óxido de calcio. Entonces aquí no tiene ningún subíndice, pero aquí solamente está un oxígeno y vamos a utilizar el prefijo de mono. Mono. Y vamos a utilizar la terminación de óxido. Monóxido seguidamente del nombre del metal. El calcio no tiene ningún subíndice, entonces vamos a nombrarlo de la manera normal, monóxido de calcio. Aquí ya tenemos otro ejemplo que es del hierro. Está trabajando con su mayor valencia que es de +3 y el oxígeno de -2. Se hace el intercambio, el oxígeno va a ir al hierro, su valencia que es de 2 y del hierro al oxígeno que es 3. Aquí vemos que el oxígeno tiene el subíndice de 3. Cuando tiene 3 nos dice que primeramente hay que empezar por el prefijo de tri. Nos está indicando que hay 3 oxígenos, trióxido de... Aquí también vemos que el hierro tiene el subíndice de 2, entonces vamos a utilizar el prefijo di. Trióxido de di y la terminación va a ser del elemento, que se lo va a nombrar de manera normal, que es hierro. Entonces el óxido se va a nombrar así, trióxido de dihierro. Vamos a hacer la formulación de los óxidos en función a las reacciones que se hace de sintetización.
¿Qué nos dice? Que hay que reaccionar un metal, en este caso estoy utilizando el elemento potasio más el oxígeno, nos va a dar como productos el óxido metálico. Aquí de igual manera se va a intercambiar las valencias. El 2 se va a venir aquí como subíndice al potasio y del potasio al oxígeno. Sabemos que cuando es 1 se sobreentiende, entonces no se lo escribe y se quedaría de esta manera nuestro óxido. Entonces, como es una reacción, nos dice que siempre tiene que estar igualado tanto los reactantes con los productos, que nos quiere decir que si hay uno, tiene que haber uno en el otro lado. Aquí tenemos 2 oxígenos y aquí solo tenemos 1. Tenemos que igualar aquí de igual manera. Entonces aquí tenemos 2 oxígenos y aquí 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar aquí 2. Y aquí nos va a decir que tenemos 2 oxígenos y aquí 2 oxígenos. Los oxígenos ya están igualados. ¿Qué es lo que nos falta? El potasio. Aquí solo hay un potasio. Aquí hay 2 por 2, 4 potasios y aquí serían 4 potasios. Entonces ya estaría igualado la reacción porque tenemos tanto en los reactantes como en los productos, ¿no? 4 potasios, 2 oxígenos y 2 oxígenos. Para la nomenclatura de esto no se toma en cuenta. Esto solamente es para igualar la reacción. Nada más, solamente es para igualar la reacción. Vamos a nombrarlo en las 3 nomenclaturas que ya hemos visto. Primeramente la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura stock y en la nomenclatura UPAC. Entonces, en la nomenclatura tradicional nos dice que hay que escribir la palabra de óxido. Como el potasio solamente tiene una valencia, vamos a utilizar la preposición de y el nombre del elemento, que es potasio. Óxido de potasio. En la nomenclatura stock nos dice que hay que utilizar la valencia en números romanos, pero como el potasio solamente tiene una valencia, entonces no se lo va a escribir y se va a hacer de esta manera. Óxido de potasio. Ahora en la nomenclatura UPAC nos dice que hay que utilizar los prefijos si en caso tuvieran los subíndices, ¿no? Aquí el potasio tiene un subíndice de 2 y aquí el oxígeno no tiene ningún subíndice. Entonces, como solamente es un oxígeno, se va a utilizar el prefijo mono. Monóxido de... Aquí vemos que el potasio tiene el subíndice de 2, entonces también hay que escribir el prefijo de di, que nos indica que tiene 2 potasios. De dipotasio. Monóxido de dipotasio, ¿no? Esta sería la formulación de los óxidos cuando solamente tienen una valencia. Seguimos con el segundo elemento, que es el estaño, y que está trabajando con su mayor valencia porque sabemos que el estaño tiene las valencias de 2 y 4. Entonces estamos haciendo reaccionar con el oxígeno y nos va a formar este óxido. Vamos a hacer el intercambio. Aquí el oxígeno va a venir aquí 2 y aquí 4 al oxígeno. Como son pares, los vamos a simplificar. Aquí nos va a quedar 1 y aquí 2, ¿no? Entonces nos quedaría de esta manera. Vamos a nombrarlo ahora en la nomenclatura tradicional, que dice la palabra de óxido. Como el estaño está trabajando con su mayor valencia, se utiliza la terminación de ico. Entonces vamos a colocar aquí está con doble N, óxido estánico. Y nos está indicando que está trabajando con su mayor valencia de 4. En la nomenclatura stock, con los números romanos, ¿no? Entonces aquí óxido de estaño seguido de la valencia en números romanos, que es el 4. Entonces, óxido de estaño 4 romanos. En la nomenclatura UPAC, tomar en cuenta los subíndices que tiene con los prefijos. Entonces, aquí vemos que el oxígeno tiene un subíndice de 2. Y aquí vamos a utilizar el prefijo de di y seguido de la palabra dióxido de estaño. Dióxido de estaño. Ahora vamos a hacer la igualación. Aquí tenemos 2 oxígenos, un estaño, un estaño. Aquí ya está igualado automáticamente. Vamos a seguir con este elemento, que es el cobalto, que tiene la valencia de 2 y 3. Vamos a trabajar con su mayor valencia, que es de más 3. Hacemos reaccionar con el oxígeno y nos va a dar el óxido de cobalto. Aquí ya hemos hecho el intercambio, 2 al cobalto y aquí 3 al oxígeno. Vamos a igualar la reacción. Aquí hay 2 oxígenos y aquí hay 3. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a colocar un 2. Entonces vamos a multiplicar 2 por 3 nos va a dar 6. Aquí tenemos 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a colocar 3 para que se esté igualando. 3 por 2, 6. Aquí 2 por 3, 6. Tenemos 6 oxígenos y aquí 6 oxígenos. Ahora los cobaltos. Aquí tenemos 2 por 2 es 4. Aquí solamente tenemos 1, entonces colocamos también aquí un 4. Nuestra reacción ya está igualada. Como ya les había dicho anteriormente, este 2 no se toma en cuenta en la nomenclatura, solamente es para igualar la reacción. Entonces vamos a nombrar las 3 nomenclaturas. En la nomenclatura tradicional es óxido
Como el cobalto está trabajando con su mayor valencia, la terminación va a ser ico. Óxido cobáltico. En la nomenclatura stock, óxido de cobalto y la valencia con la que está trabajando en números romanos, que es 3. Óxido cobalto 3 romanos. En la nomenclatura UPAC, los subíndices con los prefijos. Aquí el oxígeno tiene el subíndice de 3, entonces aquí vamos a colocar tri, seguido de la palabra de óxido de. Aquí el cobalto tiene el subíndice de 2, entonces de di cobalto. De esta manera estamos haciendo la reacción de los metales con los oxígenos para formar los óxidos y también las nomenclaturas que ya hemos avanzado. Aquí vamos a ver algunos ejemplos ya directamente formulados y vamos a utilizar aquí al galio, que solamente tiene una valencia que es de +3. Hacemos el intercambio y así nos va a quedar el óxido. Vamos a empezar en la nomenclatura tradicional, que nos dice óxido. Aquí va a ser de, porque solamente tiene una valencia. Óxido de galio. Ahora la nomenclatura stock, de igual manera, óxido de galio. Como solamente tiene una valencia, no es necesario escribir la valencia en números romanos. La nomenclatura UPAC, considerando los subíndices que tiene. Aquí vamos a colocar di, seguido de la palabra óxido de. El galio tiene un subíndice de 3, de tri galio. Ahora aquí el segundo ejemplo tenemos al plomo. El plomo tiene la valencia de 2 y 4 positivo. Vamos a trabajar con su mayor valencia, que es 4. Aquí hemos hecho el intercambio. Como eran pares lo hemos simplificado. Aquí el 2 ha quedado 1 y aquí del 4 quedó 2. Y este sería nuestro óxido. En la nomenclatura tradicional vamos a escribir óxido. Como el plomo tiene 2 valencias y está trabajando con su mayor valencia, la terminación va a ser ico. Entonces óxido plum se va a escribir de esta manera, plum pico. Óxido plúmico. La nomenclatura stock, óxido de plomo. Óxido de plomo seguido de su valencia en números romanos, que es el 4. Romanos 4. En la nomenclatura UPAC, tomando en cuenta los subíndices que tiene. Aquí el oxígeno tiene un subíndice de 2 por el prefijo di, seguido de dióxido de. Aquí el plomo no tiene ningún subíndice, entonces lo escribimos también. Dióxido de plomo. Eso sería todo lo que hemos avanzado en los óxidos metálicos. Si te ha gustado el curso, te invito a que le des like, a seguirme y a compartir.